nuestro cuarto coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática. Tenemos el gran honor realmente de presentar a uno de los referentes de la divulgación matemática, de la historia de la matemática, a un matemático de formación y que viene de una de las universidades más importantes europeas, como la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del doctor Francisco González. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cambridge, especialista universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemática por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Y desde 1989 imparte su docencia en la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue secretario académico entre el 2001 y el 2009. Es vocal de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y ha sido vocal secretario de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica, de la Sociedad Point Adams de Profesores de Matemática. Realmente su currículo es impresionante, profesor. Ha escrito y ha coordinado 41 libros, 227 capítulos de libros y artículos en revistas, además de dictar numerosas conferencias online para universidades e instituciones científicas, entre ellas de Chile, México, Perú y Venezuela. Ha impartido presentaciones presencialmente 526 conferencias y 79 seminarios de divulgación en Alemania, Dinamarca, España, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Realmente, profesor, no podríamos continuar con su currículum, pero es extraordinario y bueno, para nosotros es un honor tener una persona con formación matemática, ¿no? Y que además tenga este espíritu de divulgación y de estudiar la historia, ¿no? Somos muy seguidores de su trabajo y lo felicitamos. Tengo que hacer recordar que usted ha tenido un premio reciente, ¿no? La Casa de Cantabria en Madrid este año, como un hijo ilustre. Así que yo le damos la bienvenida a este cuarto coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática. Hoy día el doctor González nos va a hablar sobre ¿puede pensar una máquina los orígenes de la inteligencia artificial? Un tema que está en boga en este momento, el tema de la inteligencia artificial. Así, ¿qué más que con la autoridad del profesor doctor Francisco González para que nos hable de este tema? Muchas gracias, profesor, y el micrófono es suyo. Pues mientras agradezco muy brevemente, para no extender la presentación, que no han venido a escuchar presentaciones, sino la conferencia, voy a intentar poner en marcha el compartir pantalla, a ver si funciona correctamente. Eh, no sé si la están viendo. Yo desde luego no la veo directamente. ¿Van viendo Ah, pasar, sí se ve. la van viendo pasar a pantalla completa? No está en pantalla completa. No está en pantalla completa. Vamos a ver si ahora sí está en pantalla completa. Ok, Así, Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Bueno, pues muy buenos días Perú, muy buenas tardes España. Creo que estamos más de 1500 hispanoparlantes reunidos para hablar sobre ¿pueden pensar las máquinas los orígenes de la inteligencia artificial o pueden las máquinas pensar el origen de la inteligencia artificial? Perdón.
Aquí tenemos mucha gripe. Porque en realidad parecería que lo que estamos haciendo es traducir al español, al castellano, algo que en realidad se ha escrito, se ha pensado en inglés. Y claro, esto no puede empezar con otra persona que no sea pues recordando a Alan Turing y a la pregunta ¿puede pensar una máquina? Alan Turing nació el 23 de junio del año 1912. Y en el año 47, en el año 48, presentó en el National Physical Laboratory de Londres pues sus estudios sobre este tema, sobre estas cuestiones, y lo llamó inicialmente, en este borrador mecanografiado que tenemos delante, maquinaria inteligente, proponiendo investigar la cuestión de si sería posible que las máquinas pues mostrasen comportamiento inteligente, asumiendo, como asumía desde el primer párrafo que están leyendo en pantalla, que la respuesta solía ser que no era posible que las máquinas mostrasen comportamiento inteligente. Entre las muchas posibles razones para ese no ser posible, pues estaba el que no había en ese momento máquinas pues que pudieran ni lejanamente demostrar o al menos ilustrar esa posibilidad. Bueno, Alan Turing no se conformó con esto, que estaba a modo de borrador, mecanografiado, no lo podemos llamar manuscrito, y sabemos que en el año 1950 lo trasladó a un artículo que todos llamamos ¿pueden las máquinas pensar o pueden pensar las máquinas?, pero que en realidad se llamaba Computing Machinery and Intelligence. Lo que pasa es que empezaba precisamente con esa pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Pero rápidamente observábamos cómo el bueno de Alan lo primero que hacía era empezar reconociendo que debería empezar definiendo a qué le llama máquina y a continuación a qué se le llamaría que una máquina pensase. Y reconocía que ni nos íbamos a poner de acuerdo en qué es una máquina, ni mucho menos en qué podía ser que una máquina pensase. Y entonces rápidamente dijo, bueno, podemos hacer una encuesta, pero tampoco vamos a llegar a ninguna conclusión, de modo que lo que va a hacer es transformar esa pregunta, ¿pueden las máquinas pensar?, por el archiconocido Imitation Game, el juego de la imitación. La imitación por parte de la máquina, si ello fuese posible, de ese comportamiento inteligente humano. Bueno, esto está en inglés, pero resulta que antes de que naciera Alan Turing, los hispanoparlantes podíamos haber leído una nota manuscrita que se titulaba Ensayos sobre automática y que, están viendo en pantalla ustedes, venía a decir frases como esta. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y es este un error fundamental. Bastaría que sea inteligente su constructor. Pero de nuevo, el autor de estas palabras en castellano-español, pues no se quedó en un manuscrito y unos años después lo va a transformar en una publicación impresa. Sí, esa publicación es la que tienen a la izquierda, los ensayos sobre automática que se mandaron publicar entre el año 12 y el 13 y acabaron impresos en la revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid en enero de 1914. Pero ya están viendo a la derecha unas máquinas, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir avanzando. Porque en realidad, ¿qué decía este trabajo, esta monografía, que no es muy larga, que se puede leer con cierta facilidad? La denominación de autómata se aplica a menudo a una máquina que anda, que imita la apariencia y los movimientos de un hombre. Pero seguía. Pero hay otra clase de autómatas que ofrecen un interés mucho más considerable. Los que imitan no solamente la apariencia, sino las acciones del hombre, y algunas veces pueden reemplazarle. Sí, eso era una razón muy importante para que el autor de esas notas manuscritas que luego se transforman en este artículo o en esta monografía llegase al convencimiento de que hacía falta en 1913-14 una nueva ciencia, que se podía llamar la automática, y que debería examinar los procedimientos que se podrían aplicar a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación con el entorno más o menos complicada. Es decir, no el reloj de Cook o el autómata de Vaucanson, no. Autómatas mucho más complejos, porque esos autómatas deberían tener sentidos.
termómetros, brújulas, dinamómetros, manómetros, así, aparatos sensibles a las circunstancias, de tal manera que la impresión que recibiesen por esos aparatos se traduciría en un movimiento, por ejemplo, en un limbo graduado. Pero es que los autómatas deberían tener miembros, es decir, las máquinas o los aparatos capaces de ejecutar las operaciones que les fuesen encomendadas. Y además, esos autómatas deberían tener la energía suficiente para ellos solos poder realizar esas operaciones. Pero nada de esto era en español en 1913 lo importante para estos autómatas. Lo importante se necesitaba, y este era el principal objeto de la automática, es que los autómatas tuvieran discernimiento, que pudieran en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que recibían y también las que hubiesen recibido en el pasado y hubiesen memorizado en su memoria artificial, ordenar ellos solos, esas máquinas solas por sí mismas, las operaciones deseadas. Era necesario que los autómatas imitasen a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que recibiesen y adaptando su conducta a las circunstancias. Esto se escribía impreso en una revista en español en 1914. Pero claro, en París, para no hablar solo en castellano, en el periódico Le Matin, el 24 de mayo de 1914, parece que había no solo teoría, sino había una máquina que podía realizar el trabajo cerebral del hombre. Esta era la portada de Le Matin. Lo vemos más amplio. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Se puede construir la construcción de autómatas que a imitación de los seres vivos adapten su conducta a todas las circunstancias, a imitación de los seres vivos. Antes de que naciese Turing, ¿alguien ya hablaba de todo esto y lo escribía en español castellano? Bueno, vamos con otro de los pioneros, porque por eso hemos puesto el título Los orígenes de la inteligencia artificial. Ya hemos visto un origen. Alan Turing, 1947-1950. Vamos con otro de los padres, John von Neumann, y su teoría general de autómatas. Porque de nuevo, John von Neumann presentó un trabajo que luego se transformó en un texto que es el que tienen en pantalla. Pero antes de transformarse en ese texto, lo había presentado en un congreso. Perdón, en el Higson Symposium en 1948, en Pasadena. Bueno, pues luego lo reformuló y ya lo publicó como teoría general y lógica de los autómatas. Por supuesto, lo que iba a hacer es una comparación entre los sistemas de computación, las máquinas que computasen y los organismos vivos. Es decir, proponía un sistema, una teoría lógica completa sobre los autómatas. Perfecto. Pero nos volvemos entonces a este manuscrito de 1911-12, estos ensayos sobre automática, porque si von Neumann nos regala una teoría general sobre los autómatas en el año 50, esto creo que se publicó pues varios años antes, décadas antes, ¿verdad? De momento esto no está publicado, esto es solo un manuscrito y lo que viene a decir es, sería, dice su autor, yo creo de gran interés, formar un cuerpo de doctrina, la automática, que examinara y comparara las soluciones ideales y presentadas y que estudiara desde un punto de vista teórico, claro, de momento solo teórico, los diferentes problemas que puedan presentarse e indicara a esta nueva ciencia, cuando fuera posible, métodos generales para resolverlos. Claro, obviamente formar un cuerpo de doctrina cuando estás solo, como le va a pasar a este autor, pues es complicado. Porque claro, es que estamos en 1911-12. Bueno, efectivamente, ese trabajo, esos ensayos sobre automática, su definición, porque es una ciencia que en 1913 no estaba definida. Alan Turing ya sabemos que no había nacido hasta el año 12, pero John von Neumann tenía 10 años cuando esto se publica. Y a continuación tiene un punto y seguido, extensión teórica de sus aplicaciones, porque claro, dentro del tratado no puedes meter las máquinas, pero a la derecha hay unas máquinas, ¿verdad?
¿Y esas qué máquinas son? ¿Qué máquinas son? Bueno, vamos a volver entonces a este tratado, a su definición y a la extensión teórica de sus aplicaciones. Porque el autor entiende que hay una nueva ciencia para unas nuevas máquinas. Porque estas nuevas máquinas, estos nuevos autómatas que acabo de decir en qué consistirían, que tienen que tener energía, etcétera, y estar dotados de discernimiento, imitando el pensamiento humano, pues claro, no son las máquinas que trabajan de manera continua. Las máquinas de tecnología mecánica que trabajan de acuerdo con una función continua, ¿verdad? Pues primer derivable, con derivada primera continua, quizá. No, 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 ya no pertenecerían a la cinemática y no se han estudiado nunca. Haría falta una nueva ciencia, este mundo, estos ensayos sobre automática. Pero hablábamos en plural. Así que vamos con otro de los orígenes de la inteligencia artificial, otro de los grandes padres, Norbert Wiener y su cibernética. Que qué casualidad, pues vuelvo a estar en este mismo periodo, ¿verdad? En el año 1948. Y retomamos que en París, en 1914, se había presentado una máquina que podía realizar el trabajo cerebral del hombre que imitaba a los seres vivos, adaptando su conducta a las circunstancias. Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste brevemente, como hasta ahora todo, la cibernética o sobre el control y la comunicación en el animal y la máquina de Norbert Wiener? Bueno, nos lo cuenta él en el propio prólogo, reconoce que es una obra de un equipo, entre ellos el mexicano Arturo Rosenbluth, que es médico fisiólogo, pero también ha tenido la colaboración de Lorente de No, uno de los discípulos de Santiago Ramón y Cajal en Madrid, que no tenía acomodo y se fue a Estados Unidos, y que este libro pues, es el resultado de más de una década de investigaciones multidisciplinares. Y este resultado pues da un índice multidisciplinar, claro. Todos los que lo conocieron nos cuentan que Norbert Wiener hablaba muy mal y se explicaba muy mal y que escribía también muy mal. Y entonces el índice, aunque siempre es un intento de organizar las cosas, pues queda un poco como desconectado unas cosas con otras. Pero bueno, los temas los vamos viendo, ¿no? El tiempo newtoniano y bergosiano, grupos en estadística, en mecánica estadística, el feedback, pues ya nos van surgiendo cosas, máquinas que computan y el sistema nervioso, la posibilidad de utilizar todo esto para el tratamiento de psicopatologías, es decir, cibernética y psicopatología, y terminaba con un capítulo sobre información, lenguaje y sociedad. Esto vendría a ser lo que para eh, este hombre, para Wiener, debería ser la cibernética o sobre el control y la comunicación en el animal, entre ellos las personas y las máquinas. Pero estoy en el final porque quiere terminar ese final diciendo esto. Existe una cuestión que propiamente pertenece a este capítulo, bueno, lo vamos a poner en castellano porque así lo entendemos, ¿no? Aunque de ningún momento es una culminación de sus argumentos, y es la cuestión de si es posible construir una máquina jugadora de ajedrez, y si esta habilidad representa la posibilidad de construir una máquina jugadora de ajedrez, una diferencia esencial entre las potencialidades de la máquina y las de la mente humana, claro. ¿Por qué? Bueno, pues esto no dejaba de ser la razón. No, bueno, el hecho es que en Europa Norbert Wiener consiguió un éxito y un reconocimiento que en Estados Unidos nunca obtendría. De tal manera que esta propuesta suya de cibernética, como la ciencia que se dedica a todo lo que hoy llamaríamos por inteligencia artificial, etcétera, pues se acepta, se va aceptando, sobre todo en Francia. Y entonces empiezan a publicarse artículos y sobre todo a convocarse un congreso para enero de 1951, el que tendría que ser el primer Congreso Mundial de Cibernética. En realidad el título no era ese, el título es Las máquinas de calcular y el pensamiento humano, pero todo el mundo entendía que de lo que se iba a reunir allí la gente a hablar era de lo que Norbert Wiener había llamado cibernética, desde todas las perspectivas presentes en su cibernética. Pero el título era este, Las máquinas de calcular y el pensamiento humano. Esto está muy bien, porque lo podemos poner en relación con el título del artículo de Alan Turing del año anterior, de 1950, Computing Machinery and Intelligence. Les machines à calculer, el de pensée humaine. Es más o menos, pues muy parecido, ¿verdad? Es decir, que estaban hablando de lo mismo. Por alguna misteriosa razón, Alan Turing no asiste. No sabemos si no fue invitado o no quiso asistir. Él no asistió. Pero sí asistieron, pues por ejemplo, Aiken.
para hablar del Mark II, del Mark III y del Mark IV. El Mark I ya no hacía falta. Y vinieron a hablar de las máquinas de Zuse. Claro, como no van a venir a hablar de las máquinas de Zuse desde Alemania, algo que había permanecido en la guerra pues un poco oculto, ¿no? Y desde el Bureau of Standards de Estados Unidos pues también vinieron representantes a contarnos qué es lo que estaban haciendo allí. También hubo algunos matemáticos, entre ellos españoles, como Ángel González del Valle, pues para hablar de cuestiones que también estaban haciendo. Pero lo importante muchas veces no es qué pensamos los académicos, ¿no? Sino la sociedad, en este caso la sociedad parisina, la prensa generalista, que siempre manda a sus científicos o sus periodistas científicos, pero que no deja de ser el sentir para el pueblo, pues ¿qué sentir hubo? ¿Cuál fue la impresión que recibían, ¿no? Y los titulares eran clarísimos, pongo la traducción del francés al castellano. Los cibernéticos llegan con las preguntas más extrañas. ¿Podrán pensar las máquinas mañana? Claro, esto era el Congreso. Pues podían hablar de ecuaciones diferenciales y de 2 millones de cosas. Pero esto era lo que preocupaba a la sociedad. ¿Podrán pensar las máquinas? ¿Existirá en algún momento la inteligencia artificial? Pero claro, este Congreso era mundial y el mundo se había revolucionado. Y había periodistas de todas las nacionalidades. Por ejemplo, también italianos. Y si podemos la traducción, pues la máquina y el cerebro humano en el primer Congreso Internacional de Cibernética. La máquina y el cerebro humano. Es decir, esto es lo que de alguna manera estaba por ahí latente, ¿no? Bueno, matemáticos españoles fueron varios. Pedro Puchadán, por ejemplo, para hablar de transformadas de Laplace, sobre la integración mecánica de ecuaciones, ecuaciones diferenciales. Todo esto estaba muy bien. Y entre esos, pues había pues, Tomás Rodríguez Bachiller, pues, José García Santos Mases, al que le dedicamos un museo aquí en la Complutense, en la Facultad de Informática, pues porque fue el gran pionero en los años 50, el constructor de las primeras computadoras, Ángel González del Valle, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, luego saldrá su nombre de nuevo en esta charla, y bueno, un pequeño grupo, entre ellos Lorente de No, uno de los colaboradores directos de Norbert Wiener, que viene de Estados Unidos para hablarnos de lo que estaban haciendo en el Rockefeller desde estas perspectivas a caballo entre la fisiología cerebral y las máquinas, ¿no? El matemático Pedro Puchadán. Bien, ¿y quién fue allí? Pues claro, si es el Congreso Mundial de Cibernética, pues el invitado estrella tenía que ser Norbert Wiener. Antes de intervenir Norbert Wiener en la tarde del 12 de enero, intervino Gray Walter, que llevaba sus tortuguitas, ¿no? Esa presentación de animales artificiales, y Norbert Wiener iba a hablar de la máquina de computar y la forma, el Gestalt. De acuerdo. Bueno, eso iba a pasar por la tarde de ese día 12 de enero, ¿no? Pero por la mañana, un tal G. Torres Quevedo, nombres castellanos, ¿verdad? Iba a presentar un trabajo sobre eso, los trabajos de la Escuela Española de Automatismo. ¿Y eso qué podía ser en estos años? ¿A quién le suena que eso existiera, no? Pero claro, después de presentar eso, lo que iba en realidad era a hacer la presentación de los aparatos de otro señor que llevaba los mismos apellidos que él, pero que ya no tenía solo inicial, tenía nombre. Se llamaba Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué aparatos iba a presentar? Jugador de ajedrez automático, el telequino, el usillo logarítmico sin fin, las máquinas que resuelven ecuaciones con variables complejas. ¿Pero qué máquinas son esas? Bueno, pues eso fue lo que se encontró por la mañana el que tenía que hablar por la tarde y era la estrella del Congreso, el señor Norbert Wiener, que descubrió que la prensa le contaba al mundo lo que había pasado allí. Y lo que había pasado allí es que Norbert Wiener no sabía cuando escribió su cibernética y no sabía antes de llegar al Congreso que había una máquina que jugaba al ajedrez. Una máquina automática, un autómata ajedrecista con el cual cualquier humano, entre ellos Norbert Wiener, podía jugar un final de partida de torre y rey que manejaba la máquina contra el rey que manejaba el humano. Y que el humano hiciera los movimientos dentro de las reglas del ajedrez que hiciera, no le servían para nada porque la máquina le iba dando los jaque mates los jaques correspondientes, anunciándoselos con un gramófono que veis en el centro de la imagen, hasta indefectiblemente dar el jaque mate. Esa máquina estaba allí. No sabía Norbert Wiener, porque lo había puesto por escrito que no sabía que existía una máquina que jugaba al ajedrez,
y la máquina le derrotó. ¿Y qué pudo hacer el pobre Norbert Wiener? Porque claro, la ignorancia en ciencia es un pecado capital. Pues fue a hacer penitencia y a consularse con las tortuguitas de Grey. Porque lo que la prensa puso en sus titulares, sí, la máquina y el cerebro humano. Un gran número de científicos de Europa y América se ha reunido en París. Científicos electrónicos, físicos, psiquiatras, fisiólogos, matemáticos. Entre ellos, un invitado excepcional, el autómata jugador de ajedrez de Leonardo Torres Quevedo. Y no lo decían en castellano, en italiano, no, 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 en todos los idiomas, porque allí había prensa de todo el mundo. Y tenían bien claro que era ese ajedrecista. Un robot que juega al ajedrez y gana. Y que derrota a cualquiera, no solo a Norbert Wiener, que podía no saber jugar muy bien al ajedrez. Es que por allí estaba Serveli Tartakovsky, gran maestro ucraniano-francés, que también fue derrotado porque la máquina estaba muy bien programada para derrotar a cualquier humano. Y esta fue la estrella de este Congreso Mundial de Cibernética, esa máquina desarrollada por un ingeniero español que nos dicen que es de 1922, no de 1951. Y nos lo dicen en francés, nos lo dicen en italiano o en sueco, porque estaban toda la prensa mundial expectante a ver quiénes eran estos cibernéticos que iban a contestar a la pregunta de si algún momento tendríamos una máquina que pensase. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo ha construido un jugador automático absolutamente electromecánico, etcétera. Pero que el público anglosajón que nos esté escuchando no se venga atrás, no, 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 que también tuvimos prensa en inglés, por supuesto, y los titulares eran claros, esto en concreto es el de Observer, un jugador robot que se enfada si le hacemos trampa. White to mate siempre nos va a acabar dando el jaque mate. Y si pretendemos hacerle trampas, detecta que ese movimiento no es correcto y nos va a dar tres opciones. A la tercera trampa que intentemos hacer, se va a desconectar ella solita. Sí, hasta en mi España se enteraron, treinta y tantos años después, que teníamos al creador del primer robot y que la era de los robots en Francia estaban diciendo que no en teoría, sino que de manera práctica se debían a un sabio español, a este señor llamado Leonardo Torres Quevedo. Bueno, Norbert Wiener tuvo una segunda oportunidad, porque en 1961 publicó la segunda edición de su cibernética, a que mantuvo con el mismo título que tenía la primera edición. Y en el prólogo, en el prefacio de esta segunda edición, pues él reconocía bueno, hubo unos handicaps en la primera edición y algunos errores tipográficos que ha habido que quitar, ¿no? Entonces ahora ya sí, ahora después de quitar todo esto, ya sí, creo que la cibernética es el programa universal y por tanto pues ya tenemos una nueva ciencia. ¿Creen los que me están escuchando que en algún momento reconocería su error? Porque es evidente que quitó el capítulo que os he presentado, pero reconocería su error y reconocería que ya había una máquina que él no conocía. Lamentablemente no, nunca lo haría. Y la máquina existía. Se terminó en 1922 y se presentó por primera vez en junio de 1923. Es verdad que Wiener había nacido en 1894. No era tan joven como otros que estamos comentando, ¿verdad? Pero de alguna manera, este es un segundo ajedrecista. Y si es un segundo ajedrecista, es porque había un primer ajedrecista. Y el primer ajedrecista es anterior. De 1913, precisamente. Y se presentó en Madrid en junio de 1913. Y en el catálogo de la exposición donde se presentaba, se explicitaba claramente qué era lo que se pretendía. Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos, creando una nueva ciencia que se llamase, por ejemplo, automática. Porque se cree que no es posible automatizar aquellos actos de un autómata en los que interviene la inteligencia. Y esto es un error,
Por supuesto que se puede hacer y para demostrarlo es por lo que yo, Leonardo Torres Quevedo, he construido el ajedrecista. Este es el ajedrecista que llevó a París en 1914, que ocupó varias páginas donde lo describían en la revista La Nature y que fue portada en Le Matin como os mostraba al principio. Esa máquina que podía realizar el trabajo cerebral del hombre, ese autómata que podía jugar al ajedrez, ese autómata que que imitaba a los seres vivos, en concreto imitaba lo que podía ser el pensamiento. Efectivamente. Pero no hay excusa para los historiadores, que esto no se quedó en Europa, que Scientific American en noviembre de 1915 no le quedó más remedio que rendirse también a esta realidad y a lo que era la actualidad científica internacional en 1915 y dedicó un artículo, el tamaño es de periódico, tabloide, a un artículo con este título: Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. ¿Lo estáis leyendo? No hace falta que os lo diga yo. Esto era lo que el mundo, hasta el mundo anglosajón, entendía. En el artículo aparecen el primer mando a distancia de la historia, el telequino, el primer autómata electromecánico, obra de este hombre, de Leonardo Torres Quevedo, de 1905. A la derecha, abajo, estáis viendo el ajedrecista, el primer ajedrecista, que se describe con detalle en este artículo en Scientific American. Lo estáis viendo, y incluso, pues, por poner alguna de las frases que se destacaba por parte del periodista, por supuesto, no se afirma que pensará o que realizará cosas donde el pensamiento es necesario. No, estamos hablando siempre de imitar, no de que lo haga, sino de que se imita. Pero su inventor afirma que es necesario definir mejor los límites dentro de los cuales el pensamiento es realmente necesario y que el autómata puede hacer muchas cosas que popularmente se clasifican como pensamiento. Aunque el autor lo tenía bien claro, es como he empezado. Entendía que el que pensaba era el diseñador, hoy diríamos el programador. El programa no piensa, el que hace el trabajo es el diseñador, el programador de ese programa que aparentemente imita el pensamiento. Bueno, en esta revista tenéis el algoritmo, es decir, el comportamiento condicional, el programa del autómata. Si tenemos el rey aquí, avanza hacia aquí, pues entonces se mueve la torre, si no se mueve el rey, y así va procediendo hasta ir dando el jaque mate. Es decir, la primera máquina dotada de, entre otras cosas, comportamiento condicional. Bueno, como podéis pensar que yo estoy haciendo, y es evidente que lo estoy haciendo, de chauvinista español, no os preocupéis. Cuando en 2012 en Google Europa vino a España a conmemorar pues, lo que tuviéramos, algún hito en su caso, pensando que no existía, claro, en la historia mundial de la computación, les enseñamos en qué consistía el ajedrecista. Y bueno, pues yo creo que debieron entender en qué consistía el ajedrecista porque el blog oficial de Google desde octubre de 2012 dice que el ajedrecista es el primer computer game, el primer juego computacional o de computadora de la historia. No está mal, ¿verdad? Bueno, pero seguimos avanzando porque hemos hablado de los orígenes, ¿no? De los orígenes de la inteligencia artificial. Y aunque Norbert Wiener tenía muchas ganas de que a este mundo se le llamase cibernética, ya sabemos que eso de cibernética se utiliza, y hay congresos de cibernética, pero no llegó a cuajar universalmente, ¿no? Es verdad que en su segunda edición, pues él creía que ya estaba resuelto el asunto, ya existía una ciencia, la cibernética, pero el mundo eso no lo tenía tan claro. En España, en realidad, los que volvieron de ese Congreso de París, pues sí lo aceptaron bastante. Y juntaron las dos cosas: cálculo automático y cibernética, una revista que empezaron a publicar en 1952. Cálculo automático y cibernética. Ángel González del Valle, uno de los que fueron allí, pues se convirtió en el director y esto se hacía desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En un momento dado, pues tienen que reconocerlo, por supuesto, ¿no? Esto de alguna manera viene de ese congreso, la comunicación y el gobierno en el animal y en la máquina. Y este concepto pues le dolía mucho a Ángel del Valle porque él en ese mismo año, 1948, había escrito una memoria y había querido llamarle a este mundo el mundo de la inteligencia de las instalaciones.
Bueno, si analizamos un poco la expresión, la inteligencia de las instalaciones, pues viene a ser volver, sí, podría decir, tampoco tuvo éxito. Ni cibernética, ni inteligencia de las instalaciones. Pero lo que sí era evidente es que la noción de automática, de automaticidad, estaba presente. Y en el año 1953, claro, las cosas tienen otro cariz, y es que había que conmemorar el centenario del nacimiento de Leonardo Torres Quevedo. Y por tanto, la revista no podía hacer otra cosa que decirse, bueno, pero si es que en realidad lo llamemos como lo llamemos, en realidad somos todos herederos de este pionero que, claro, se nos adelantó 30 años y llegó demasiado pronto. Pero por supuesto, encontramos en Leonardo Torres Quevedo, la Sociedad Española de Cibernética, a su precursor y a su mentor espiritual. Bueno, pero he mencionado al que, desde la perspectiva de los profesionales de los años 50 y siguientes en España, se convertiría en el padre de la informática española, ¿no? José García Santes Mases. Y José García Santes Mases había estado trabajando como postdoc con Aiken a principios de los años, bueno, los años finales 40, 50, en Estados Unidos. Entonces él también escribía sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y no quería evitar la terminología máquinas calculadoras modernas y nueva automática. Y en sus trabajos, bueno, se hablaba de las máquinas analógicas y de las máquinas digitales. Y por supuesto recordaba a Norbert Wiener y su cibernética. Claro que sí, pero no podía dejar de decir que muy bien. Y tenemos que recordar a Lady Lovelace como la primera programadora, colaboradora de Babbage y sus fracasos. Pero ciertamente, de todo esto, o sobre todo esto, el que ya ha escrito es Leonardo Torres Quevedo cuando ya habló que era posible construir un automata cuyos actos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cabe inferir de lo dicho que se puedan llamar máquinas que piensan a las calculadoras? ¿O que se las pueda comparar con un cerebro? Y decía García Santermases en este año 54, no parece muy apropiado. Pero bueno, en cualquier caso tenemos máquinas de calcular y pensamiento humano, Computing Machinery and Intelligence, máquinas de calcular modernas y la nueva automática, toda una colección de palabras, pero ninguna consigue cuajar. Hasta que en 1956, como todos conocéis, una colección de jóvenes deciden convocar esa conferencia en Dartmouth, donde, aunque sabían que a esto había que llamarle automática, pero como eran los jovencitos y, dicho en lenguaje coloquial, unos cachondos, pues deciden llamarle inteligencia artificial, que nadie se había atrevido a llamarlo así. ¿Quiénes eran los que convocaron? Pues McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon. Si les ponemos años, pues uno había nacido en el año 27, el otro en el año 27 y los más mayores, uno en el 19 y otro en el 16. Es decir, Leonardo Torres Quevedo les precedía en muchos años, ¿verdad que sí? Acabamos de poner los nombres del resto y como estáis viendo, pues vemos quiénes eran, ¿no? Bueno, McCarthy, Minsky y compañía de ninguna de las maneras iban a invitar ni de lejos a Wiener. Por supuesto que no. No querían saber nada de los grandes maestros porque, hombre, pecaban un poco de adanismo. Ellos querían ser los creadores, los nuevos, antes que nosotros no hay nadie. En fin, lo de siempre, la patología que tenemos en general todos los profesores, ¿no? Bueno, pues estos caían en esa patología. Y a von Neumann, pues tampoco, porque era más listo que todos ellos juntos. Entonces tampoco era cuestión de llevarlo. A Turing no lo podían invitar porque el pobre ya se había suicidado algún tiempo antes, ¿no? Entonces, pues ya está. Ellos van a coin, a generar esa expresión que se va a generalizar. La inteligencia artificial. Pero claro, dentro de estos orígenes hay algunas cuestiones que hay que recordar. Aiken había pasado un poquito desapercibido en mis palabras hasta ahora, pero yo lo quiero recordar porque en el año 58 se van a acabar publicando las actas de un congreso que se convocó para el año 57, un congreso sobre teoría de circuitos, de switching, de interruptores, ¿no? Entonces, claro, Aiken va a llamar a ese antiguo alumno español que ha tenido, a José García Santes Mases. Y claro, si es un congreso mundial sobre switching, pues ¿quién es el padre del switching? Pues nos lo cuenta José García Santes Mases, claro está, ¿no? Y allí se publica en las proceedings que están disponibles online, lo tenéis en archive.org, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a hacer allí, pues es hablar de lo que ya había sucedido. Y lo que había sucedido es que de todo lo que se estaba hablando en ese congreso, el que introduce la noción de switching circuits
lo dice allí, se lo dice a todos los americanos, a todos los científicos internacionales que le están acompañando, José García Sánchez Mases, es que todo esto pues ya está introducido por Leonardo Torres Quevedo bastantes años antes. Y en lo que va a consistir su presentación y lo que acaba reproducido en el libro de actas, pues es un resumen de esos ensayos sobre automática que os he enseñado hace un rato, ¿no? Bien, pero claro, es un tema de actualidad, ha dicho el doctor Rojas, y evidentemente la expresión inteligencia artificial, pues tenemos que buscarle otro origen, porque claro, entre lo que podían haber pensado que era la inteligencia artificial en Dartmouth, o las diferentes posibles interpretaciones, fuerte, débil, en fin, etcétera, a lo que hoy la ciudadanía entiende por inteligencia artificial, es decir, los ChatGPT y similares, pues hay un trecho. Y claro, la inteligencia artificial en versión ChatGPT y similares, pues es de antes de ayer, ¿verdad? Y el creador o el padre, Sam Altman, pues es de 1985, es decir, que a Torres Quevedo ni lo conoció. Pero yo creo que estáis temblando, porque estáis pensando, este conferenciante, capaces de decirnos que también a ChatGPT se ha adelantado este español tan peculiar apellidado Torres Quevedo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo primero de todo era ilustraros que en 1912 el ajedrecista, por eso Google lo pone en su blog, estaba terminado. Entonces la correspondencia que yo fui localizando y se lo enseñé a los responsables de Google Europa, pues estábamos como Leonardo le decía a su hijo, a finales del año 12, la máquina ya está, pero a veces se atasca. Hombre, yo quiero que cuando la presente, pues funcione siempre correctamente. Entonces, en realidad, hasta 1913 no la va a presentar, aunque en el año 1912 ya estaba, ¿no? Entonces yo le pregunté, según salió ChatGPT, según salió, a las pocas semanas, cuando ya podíamos acceder y hacer consultas. A ver, ChatGPT, ¿fue el ajedrecista un groundbreaking achievement en el campo de la inteligencia artificial y puede ser considerada la primera máquina dotada de inteligencia artificial? Bueno, a ver qué contestaba ChatGPT allí en principio, ¿no? Bueno, aunque el ajedrecista era un significant achievement en el development de máquinas autónomas, hombre, es una exageración considerarla la primera máquina dotada de inteligencia artificial, porque este es un campo muy complejo que tiene muchos campos. En síntesis, es un achievement significativo, pero no se puede considerar la primera máquina dotada de inteligencia artificial. Bueno, pero ya sabemos que podemos seguir preguntando, ¿no? Porque claro, de alguna manera, ChatGPT te dice muchas cosas. Y decía, hombre, no se puede considerar el ajedrecista de 1912 la primera máquina porque existe el Logic Theorist de 1956. Digo, a ver, ChatGPT, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Existe alguna máquina que pueda considerarse un achievement significant en el campo de la inteligencia artificial entre el ajedrecista de 1912 y el teorizador lógico de 1956? ¿Y que contestó ChatGPT? Es que ChatGPT no es muy listo, es simplemente que lo que hace ya sabemos hasta dónde llega, ¿no? Entonces viene a decir, hombre, entre el ajedrecista de 1912 y el teorizador lógico de 1956 hay muchas cosas. Por ejemplo, el Mark I Perceptron de 1957, la conferencia de Dartmouth de 1956, el General Problem Solver de 1957, el IZA de 1966. Pero vamos a ver, ChatGPT, inteligencia artificial. Claro, no conocía ChatGPT el artículo que acabábamos de publicar en los Annals of the History of Computing, que se titulaba Leonardo Torres Quevedo, Pioneer of Computing, Automatics and Artificial Intelligence. No lo conocía. Porque ChatGPT no es tan inteligente. Es un programa muy útil, etcétera. Pero ellos nos lo explican. Hemos entrenado un modelo que llamamos ChatGPT, oye, que interactúa con los humanos de una manera conversacional. El formato del diálogo pues hace posible pues, que responda a preguntas, que admita errores, etcétera. Eso es. Pero en realidad, estos chatbots ya existían y tienen su historia y empezarían pues con el ELIZA, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso. Pero claro, es que nosotros tenemos más información como historiadores. Y entonces recurrimos a los ensayos sobre automática también. Y entonces vemos que Leonardo
adelantó posibilidades de las máquinas, porque no hay ninguna diferencia esencial para Leonardo entre la máquina más sencilla y el autómata más complicado, puesto que una y otra se reducen a un sistema material sometido a leyes físicas que se derivan de su composición. Cuando estas leyes son complicadas, ¿vale? Pero es necesario algo importante para deducir las maniobras. Parecería que es la máquina la que razonaba, y esto es lo que extravía el juicio. Ya Descartes negaba incluso a la potencia infinita divina la posibilidad de construir autómatas que imitasen las acciones humanas guiadas por la razón. Pero claro, es que esto no está tan claro, porque decía Descartes que no había manera de que pudiera responder con sentido la máquina. Y Leonardo dice que eso no es así. Porque imaginemos una máquina análoga a la que él ha representado en sus ensayos, pero que en vez de tres conmutadores tenga miles o millones si hace falta, y que en vez de tres o cuatro posiciones, cada conmutador tenga una posición correspondiente a cada uno de los signos de escritura, letras, cifras, signos de ortografía, etcétera. Se puede comprender perfectamente que valiéndose de estos conmutadores se puede escribir una frase cualquiera. Y hasta un discurso más o menos largo. Esto dependerá del número de conmutadores de que se disponga. Es decir, que se puede entrenar a una máquina con tecnología electromecánica. Ahora, la tarea es infinita, pero teóricamente se podría hacer hasta con la tecnología electromecánica que por primera vez se introduce en el ámbito de las máquinas de calcular por parte de Leonardo Torres Quevedo en la segunda década del siglo XX, hacer lo equivalente a lo que haría ChatGPT. Podemos suponer que la máquina dispare un fonógrafo sobre el cual se haya inscrita la respuesta a la pregunta que ha provocado su movimiento. Y de este momento, pues tendríamos una posibilidad de discutir con la máquina de omnirescible. Por supuesto, el estudio preliminar de todas las preguntas posibles, la redacción de la respuesta a cada una de ellas. Y finalmente, la construcción de una máquina semejante no sería una cosa muy llana, pero no sería mucho más difícil que construir un animal o algo parecido que imite todas las características que lo hagan indistinguible de un ser vivo. Este es el inventor, el diseñador, el precursor hasta de ChatGPT. Porque la cantidad de energía, la cantidad de entrenadores que tienen que tener estas inteligencias artificiales, con la tecnología actual, sería equivalente a lo que en teoría se podía haber hecho con la tecnología de hace más de 100 años. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y es este un error fundamental. Bastaría que sea inteligente su constructor. ¿Es ChatGPT inteligente o los inteligentes son los programadores de OpenAI? Yo creo que son los programadores. Evidentemente, eso es ChatGPT, el resultado de grandes programadores. Bueno, de todo esto tenéis información, los ensayos sobre automática los hemos publicado y los tenéis facsímiles en el libro que tenéis a la izquierda, y si lo queréis a la derecha, pues es una versión más para jóvenes de la biografía de este insigne inventor. Pero tenemos que avanzar un poquito, porque realmente en los 10-15 minutos que me quedan tendremos que plantear dónde está el computador. Aquí no ha salido todavía el ordenador. Nos han hablado de continuidad hace un rato y en la conferencia inaugural de 2 millones de cosas, pero es que nuestro Leonardo, porque qué casualidad, nos regaló manuscritos magníficos también, como Da Vinci. Por ejemplo, uno que decía: cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno, cuya ley está expresada en una fórmula algébrica, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico, porque no es fácil producir un fenómeno cuya ley sea precisamente la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud suficiente sus elementos, ni hacer que estos varíen entre unos límites. Pero ya sabéis que este español no es el florentino, que no se quedó en proyecto. Estudió todos los problemas en su totalidad. De entrada detectando que con tecnología mecánica era imposible que Charles Babbage resolviese los problemas en los que estaba y por eso fracasó, tanto con su primera máquina como después con la analítica. Tenía por objeto calcular una fórmula algébrica cualquiera siempre que la incógnita fuera una función explícita de los datos. La llamaban máquina analítica y debiera haber servido para calcular e imprimir toda clase de tablas. Claro, pero fue imposible.
Nuestro Leonardo, en el año 1893, escribe su Memoria sobre las máquinas algébricas, el tratado teórico que fundamenta las máquinas que estáis viendo a la derecha de tecnología mecánica que computan funciones polinómicas. Claro, las funciones continuas con derivada primera continua. Y eso es lo que hace un inventor y tiene que hacer. Construir una nueva ciencia que fundamente unas máquinas que no hay, o si tú concibes unas máquinas que no tienen ciencia porque son nuevas, nos regalas también el tratado teórico. Este es el inventor completo. Y no lo deja en español, somete sus artículos a árbitros como la revista de la, por ejemplo, la Congrès de la Académie des Sciences de París. Y lo publica en 1895, 96, en 1900. Y luego lo manda a las revistas que estáis viendo, a Revue de Mécanique o a otras revistas francesas, por ejemplo, o belgas. Y se convierte en la figura mundial en la mecanización del cálculo. Ahora solo falta construir máquinas que computen, pues, por ejemplo, funciones polinómicas de 8 términos. Pues también lo va a hacer. Pero se encuentra con que quiere resolver otro problema, el del vuelo. Y el IE-cubo nos explica qué es lo que va a alcanzar. Para resolver el problema del vuelo sin arriesgar vidas humanas, va a concebir un autómata electromecánico. Estoy leyendo al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, que en 2007 concedió este milestone. Claro, hacía falta no arriesgar vidas humanas. Para eso había que inventar el mando a distancia, un autómata electromecánico. Y con ese autómata, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cable. Pero él rápidamente vio, oye, ¿y no podremos aplicar esta tecnología electromecánica no solo a dirigirle, venga, vale, que eso está muy bien, sino al mundo de las máquinas de calcular? Bueno, pues tampoco se quedó en proyecto y presentó su proyecto a la Academia de Ciencias, fue analizado y, por supuesto, esos dirigibles se acabaron construyendo y ese proyecto de Telequino se presentó en forma de patente en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido y se presentó el primer prototipo en París. Y claro, la prensa mundial se revolucionó. Toda la prensa mundial descubría que había aplicación al mundo de las máquinas de la tecnología electromecánica, por ejemplo, para el telemando. La Revue Scientifique, Science Illustré, Le Français, Le Matin, el Daily Messenger, el New York Herald, por ejemplo, el New York Herald, ¿no? Es una aplicación de la telegrafía sin hilos que permite teledirigir torpedos sin la presencia de las personas a bordo. Bueno, pero la Gaceta de Pittsburgh, el Chicago Tribune, el Imperial de Madrid, Tierra y Libertad, la Independance de Rumanie, el Missallero, la Dépêche Alger, Le Soir, Kronische Zeitung en Alemania, por ejemplo, bueno, etcétera. Y esto se convierte en una realidad. Y en este frontón se va a ensayar ese primer telequino, ese primer mando a distancia. Pero claro, va a teledirigir coches, va a teledirigir barcos, va a teledirigir muchas cosas y sobre todo se va a dirigir a sí mismo hacia el mundo de la automática. Porque nuestro primer premio Nobel de Literatura, José Echegaray, que asiste a estas pruebas, entiende que hay una sucesión de ondas hercianas que determinan la corriente, de choques de martillos que la interrumpen, y que esto es esta colección, esta interpretación de los mandatos lo que convierte en algo singular a esta máquina. Precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres. Un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. Y esta es la idea de Leonardo, crear no solo unas máquinas que puedan ser teledirigidas, sino que llenas de aparatos que proporcionen información, se conviertan, por ejemplo, en máquinas que ejecuten acciones que parecían limitadas al pensamiento humano. Y claro, en el año 1903 echa a temblar, pero en el año 10, desde Francia, le han pedido que mande para publicar en un libro lo que está haciendo sobre estas máquinas electromecánicas. Se acabará publicando el artículo, convertido en un capítulo, en el capítulo llamado Máquinas Analíticas. ¿Qué tiene ese capítulo? Los fracasos de Charles Babbage y el nuevo método electromecánico para poder construir
computadores digitales, electromecánicos, con esta tecnología que permite triunfar donde la tecnología simplemente mecánica de Charles Babbage hubiese fracasado. ¿Y lo publica en España? Sí, lo estáis viendo en la revista de Obras Públicas, pero lo publica primero en Argentina, en la revista La Ingeniería, en 1911, porque esto lo ha presentado en el Congreso Internacional conmemorativo del Grito de Independencia en 1910, en mayo de 1910. He localizado incluso los planos tan bonitos, pero la idea es bien clara. Allí expuse consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia el trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y he llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador ninguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. Sí, en 1910 en Argentina presentó los diseños de la primera computadora digital de la historia. Sí, esto es lo que hace que se ofrece a sí mismo a ofrecerle al mundo, poquito a poco, esa nueva ciencia para estas nuevas máquinas. Y en 1912 ya ha presentado la primera máquina electromecánica de multiplicar, esa que había presentado en diseños en el año 10 en Buenos Aires, pero solo diseños. Para el año 11-12, yo creo que para el 12 ya estaba terminada. Y esto es lo que va a utilizar para inspirar sus ensayos sobre automática. Porque, en realidad, la computadora, para Leonardo Torres Quevedo, el ordenador no es más que un caso particular, el más sencillo de su concepción teórica global de la automática. Y es lo que lo dice. El asunto es muy complicado, pero lo más fácil para describirlo en mis ensayos sobre automática es centrarme en las máquinas analíticas, en esa máquina analítica en la que había fracasado Charles Babbage, porque Babbage tenía, cuando emprendió el proyecto de máquina analítica, una preparación teórica y práctica excepcional. Era un matemático distinguido, pero da igual, fracasó. Bueno, todo esto en ese artículo en los Annals of the History of Computing que os comentaba, os lo podéis leer tranquilamente, los diseños de la máquina analítica de Leonardo Torres Quevedo, porque lo hemos publicado tranquilamente, cómo funciona, es decir, la arquitectura Torres Quevedo, el equivalente a la arquitectura von Neumann, pues la arquitectura Torres Quevedo la tenéis ahí, el autómata procede en todo momento como un ser inteligente que sigue reglas y bueno, pues todo esto es así. Pero es que además nos va a regalar el aritmómetro electromecánico. Sí, no se va a quedar en proyecto. En 1920 va a presentar en Francia el primer computador, si lo queremos llamar así, es una calculadora electromecánica. A la derecha estáis viendo el teclado, a la izquierda estáis viendo la CPU. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute, que memoriza en su memoria artificial y cuando le damos al espaciador, que es el equivalente al intro, la máquina realiza las operaciones, retomando todos los datos que tiene de su memoria artificial y manda a la impresora, que es la máquina de escribir, el resultado. Bueno, la creatividad de Torres Quevedo no la voy a juzgar yo, sino la vais a leer en el catálogo de la exposición que se publicó en 1990 en esta exposición antológica en el Museo Nacional de las Técnicas de París, donde, pues, al poner el cuadro general desde los ábacos hasta los ordenadores actuales, pues no había más posibilidad que situar los fracasos de Babbage, las primeras computadoras de los años 40, el Mark I y el ENIAC, y entre medias, lo único que existía, lo único que podía existir, es el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Y yo le pregunté a ChatGPT según salió. ¿Tú sabes que el aritmómetro electromecánico fue la primera computadora creada por Torres Quevedo en el año 20? Dice, bueno, hombre, efectivamente fue una primera computadora, pero no es una computadora completa, no es una general purpose, lo cual era cierto, ¿no? Oye, ¿tú sabes que describimos en los Annals of the History of Computing en el año 21 lo que hubiese sido el desarrollo de la máquina analítica completa y programable por parte de Leonardo Torres Quevedo? Y que contestó, I apologize, pero como sistema solo he sido entrenado
hasta 2021 y por tanto no conozco vuestro artículo. Bueno, todos los que sois académicos podéis descargaros el artículo porque ahí lo tenéis, es donde contamos todas estas cosas que ChatGPT podía contar hasta donde sus entrenadores habían entrenado. Pero allí, en este artículo, vais a ver los diseños de la máquina, vais a ver la máquina descrita y vais a ver el juicio con el que terminamos y con el que voy a terminar yo. Porque era una historia que parecía que había que contar en inglés, ¿verdad? La historia de los orígenes de la inteligencia artificial. Pero es que los hispanoparlantes somos muy malos para contar nuestra historia. Hasta tuvo que ser un francés, Maurice Docan, que había sido presidente de la Sociedad Matemática Francesa, quien en 1930, en Le Figaro, en un artículo que se titulaba Máquinas de calcular, una historia que terminaba en 1930 en Torres Quevedo, si empezaba en Pascal, o empezaba en Pascal y terminaba en Torres Quevedo, y que nos venía a decir. El problema en el que fracasó Charles Babbage se ha podido resolver parcialmente con la tecnología electromecánica introducida por Leonardo Torres Quevedo. Y de manera teórica se ha hecho de manera completa en los ensayos sobre automática. Entonces, si esto es así, si con esta tecnología se puede resolver, y esto lo ha hecho Leonardo Torres Quevedo, ¿acaso no deberíamos de considerar a este Torres Quevedo de una manera especial? Bueno, pues Torres Quevedo se jubiló, se retiró y no terminó la máquina analítica completa. En el año 27 le regaló a la Escuela de Caminos de Madrid todas las máquinas y quedó inconcluso su máquina. No se terminó. Lo tenía proyectado, pero no terminó la máquina analítica completa. Pero lo que sí terminamos es esta conferencia, que nos preguntábamos, ¿podía pensar una máquina? Y atribuíamos esa pregunta y las posibles respuestas a Alan Turing. Luego vimos que también había participado en más o menos plantear la pregunta y proponer su respuesta, pues John Boy Neumann y Norbert Wiener. Y luego los de la conferencia de Dartmouth. Y luego, pues los ChatGPTs y demás inteligencias artificiales actuales. Pero a mí me parece que tenemos un protagonista que se les adelantó a todos ellos. Y como decía Maurice Docan, ¿acaso no deberíamos considerar a este protagonista el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues yo repito la pregunta de Maurice Docan, pero la respuesta no la voy a dar yo. La respuesta va a quedar en vuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor González, por su brillante exposición. Nos ha hecho un recorrido histórico sobre la inteligencia artificial y además nos ha ilustrado de Leonardo Torres Quevedo. La verdad que yo lo desconocía, la verdad, y cómo me alegro que desde España se haya aportado al mundo con este personaje, ¿no? Que ha superado a todos los anteriores, digamos, creadores de máquinas que han habido a través de la historia, ¿no? Así que, dígame, profesor, ¿cuáles serían, quisiera saber su opinión, porque hoy día se habla mucho de la inteligencia artificial como una especie de sustituto al ser humano, ¿no? Y ya sabemos que en realidad que no es así, es un conjunto de programas, la inteligencia artificial hecho por seres humanos, pero quisiera saber su opinión con respecto a los límites. ¿Qué límite tendrá este programa, este metaprograma de inteligencia artificial eh, para entender un poco los alcances que podrían tener o la influencia que podría tener dentro de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué límites Bueno, usted considera que puede mm, tener? vamos a hacer una respuesta histórica, ¿no? Es lo que un historiador de la ciencia tiene que aportar. Entonces, lo que la historia nos ha ido enseñando es que los humanos hemos ido creando cada vez máquinas, luego serán programas, pero en principio máquinas, que nos han ido sustituyendo en cada vez más tareas. El arado, pues ya resolvía temas, pero el tractor, pues mira si ha resuelto temas, ¿no? Por supuesto, ha creado un problema de abandono de los campos, bueno, todo eso está ahí. Lo que Leonardo Torres Quevedo proponía es la automatización de los procesos industriales. Él no se quería quedar simplemente en cuestiones teóricas o para matemáticos y demás, ¿no? No, no, él decía, es que esto que yo estoy diciendo puede servir para automatizar toda la industria española. O en la mundial, pero él estaba pensando en España y Francia sobre todo, ¿no? El problema es que la industria en ese momento no entendía. Pero hoy, ¿cuántos operarios tiene una fábrica de coches?
Lo que tiene son muchos ingenieros concibiendo programas que van a ir dirigiendo las operaciones de brazos articulados, etcétera. Pero los que están ensamblando ya no son humanos. Bueno, los Rolls Royce pueden seguir siendo coches o Jaguar, quizá algunas marcas de lujo pueden tener artesanía, pero casi todo está muy automatizado. Es decir, la automatización va a seguir creciendo, eso es indudable. Los humanos tenemos una capacidad de cómputo, la que es, pero las máquinas nos llevan ayudando montones de tiempo, ¿no? Hablando de calculadoras o de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que ahí hay que concederle a los optimistas de lo de la inteligencia artificial que sí, que es inevitable. En medicina, en montones de sitios va a seguir ayudándonos, sustituyéndonos. Con humor suelo contestar que a la respuesta a esa pregunta hay dos posibilidades. Y las dos posibilidades, así muy radicales, las dan las dos formas de enfrentarse a la película 2001, Una Odisea en el Espacio. La película 2001, Una Odisea en el Espacio, hay dos tipos de telespectadores, los que se duermen después de 15 minutos y los que aguantan hasta el final después de haberla visto 7 veces. Bueno, yo creo que si hiciésemos esa respuesta a una mitad de la población y a la otra mitad, pues hay una mitad que seguiría diciendo: "Va, estos son solo programas, esto no hay que ponerse nervioso", pero a los que aguantan hasta el final las veces que haga falta, te dirán que nos van a sustituir, que por supuesto van a acabar con la humanidad, etcétera. Bueno, dicho con humor. Y con el ejemplo de la película 2001, yo reconozco que la he conseguido ver difícilmente una vez, las otras veces me he conseguido dormir magníficamente. Pienso que sí, que esto va a seguir avanzando. Ahora que los humanos somos muy complejos y que seguiremos construyendo máquinas, programas que manejan máquinas y demás que nos sustituirán cada vez en más cosas, mayor número de cosas, que imitarán cada vez mayor número de capacidades humanas, pero que va a ser imposible que nos igualen en un montón de cosas. La biomecánica no es tan sencilla, bueno, montones de cosas, ¿no? Pero que sí, que cada vez nos van a sustituir en más, claro. Mm. Excelente, profesor. Para terminar, hay una pregunta de uno de nuestros participantes que dice lo siguiente, ¿no? Gracias, estimado doctor, por su interesante conferencia, muy esclarecedora, lo disfruté. ¿Podría darme su opinión si es la inteligencia artificial una creación humana o una evolución natural? Es toda la matemática es creación humana. El día que no haya humanos en la Tierra, dejará de haber matemáticas. La historia del planeta Tierra, que es insignificante comparada con la historia del universo, no ha tenido humanos nunca ni ha tenido matemática de ningún tipo. Hemos creado matemáticas si somos optimistas desde la prehistoria, bueno, el Paleolítico superior, y si somos menos optimistas, pues llegamos ya a matemática al formato organizado, axiomático deductivamente, desde Euclides hasta hoy. Y bueno, y si no, pues ya en los últimos 500 años. Es decir, antes de ayer. El día que deje de haber humanos, y creo que somos capaces de exterminarnos en cualquier momento, dejará de haber matemáticas. Es evidente que es una creación humana y que solo existirá mediante los humanos, mientras los humanos estemos aquí. Bueno, pues todo lo que sea matemática aplicada, ¿qué voy a decir? Evidentemente, también es una creación humana, claro. Compartimos completamente su apreciación, profesor. Le agradecemos bastante su participación. Ha sido para nosotros un honor tenerlo acá y esperamos que continúe en las próximas versiones cooperando con nosotros. Le agradecemos desde acá, desde el fin del mundo, desde Perú, la Universidad de Trujillo, la Universidad Pedro Gallo también en Perú, la Universidad de Magallanes. Le agradece su participación y esperamos verlo en presencia allá en España, en Madrid, a ver si disgustamos un jamón serrano o una paella valenciana. Así que estamos muy Encantado ilusionados. estaré. Encantado estaré de anfitrionaros, porque yo sí que estoy agradecido de poder compartir, pues no sé si al final se habrán inscrito o estarán presentes los mil y pico inscritos, pero la posibilidad de compartir lo que uno investiga más allá de sus aulas, de las revistas y demás, con personas de tanto interés, pues es el lujo que tenemos todos los investigadores, ¿no? Así que el honor ha sido mío, la alegría es mía y el agradecimiento también, claro. Doctor González, una consultita. Hay hay estudiantes y colegas que quieren tener contacto con usted y si podemos dar su correo de usted.
Bueno, aunque dijese yo que no, da igual, porque en la página web de la Complutense estamos más que localizados todos y efectivamente yo estoy encantado de ayudar, de colaborar, etcétera. No es ninguna novedad. O sea que sí, por supuesto, a quien lo pida y a quien no lo pida lo va a encontrar. Le pone Universidad Complutense mi nombre y viene todo. O sea que no hay ningún problema. Ok, Encantado, claro que sí. ok, doctor, un gusto. Una excelente ponencia. Muchas Gracias. gracias.